Aún me causa gracia cuando muchos usuarios que no me quieren tanto me tachan de comunista. Con ese adjetivo, los vastos conocimientos que estos críticos aseguran tener se caen por su propio peso. El comunismo es un sistema político, económico y social que, como he dicho muchas veces, no comparto ni defiendo. Y es más, esta doctrina ya es casi cosa del pasado. Si nos referimos a algunos países de América Latina donde reina la izquierda, no podemos hablar de comunismo, sino de socialismo, y concretamente de lo que algunos líderes llaman socialismo del siglo XXI, 4 palabras que causan escalofríos en los mayores defensores del capitalismo, quienes recuerdan que estos líderes prometieron acabar con la pobreza sin especificar que acabarían no con la pobreza de su nación, sino con la pobreza de su propio bolsillo y la de sus amigos, y por desgracia, en algunos casos esto ha resultado ser así, pero cuidado, no se dejen engañar tan fácilmente. El capitalismo actual, este capitalismo que tanto defienden muchos pese a vivir endeudados, pagando créditos y subsistiendo con un salario que apenas alcanza para un mes, es un capitalismo salvaje y este, estimados amigos, tampoco es la solución para este mundo tan desigual en el que vivimos. Ya he reconocido en algunos videos que hay ciertos aspectos del capitalismo que a mí me gustan. Este sistema, por ejemplo, te da la libertad de volverte emprendedor con muy buenas condiciones en muchos países, pero también da la libertad a un grupo privilegiado de malintencionados que forman parte del selecto grupo de las élites financieras para abusar de esa libertad y no pagar impuestos, pagar bajos salarios, explotar a sus trabajadores, mantenerlos muchas veces en condiciones inhumanas, robar recursos de otros países, etc. Este capitalismo dio luz verde para lucrar con la educación, para lucrar con los alimentos, para lucrar con nuestra salud, para lucrar con la vida de millones de personas como que si fuéramos mercancías de poco valor. Y todo esto ocurre mientras grandes empresarios se bañan en tinas del tamaño de una piscina, cagan en retretes de oro y recorren el mundo en yates y aviones privados. Este capitalismo salvaje es el que yo no comparto. La desigualdad de hoy en día y el gran porcentaje de pobreza extrema es el fruto de que la extrema riqueza se concentra en un reducido grupo de la población, que al ser extremadamente ricos han comprado el poder para mantener este sistema que es insostenible. En la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo explicaba cómo algunas potencias organizan sabotajes en distintos países del así llamado Tercer Mundo para lograr sus propios intereses y amasar riquezas. En esta nueva serie me centraré en el capitalismo salvaje, el cual te quiere ignorante, ya que así es más fácil manipularte. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les contaré la historia de un país africano que con uno de sus minerales hace que millones de teléfonos móviles, sí, incluido el tuyo, funcionen. Gracias al coltán, nuestros teléfonos son cada vez más finos y ligeros. Pero ¿cómo vive la gente que extrae este mineral que nos facilita la vida? Lejos de hacerse ricos para aumentar nuestro bienestar, apenas tienen para alimentar a sus hijos. No te vayas, que este video te ayudará a entender cómo funciona el mundo de las grandes empresas. Y hoy específicamente las grandes empresas de la tecnología, sean estas estadounidenses, inglesas, francesas, belgas, españolas, rusas o chinas. La mayoría de las grandes empresas, independientemente de su país de origen, son unos explotadores. Y si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, dale dislike. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres desuscribirte, desuscríbete. Pero antes déjame tu comentario sin bullying y con respeto. Empecemos. Actualmente no se entendería la tecnología sin el coltán. En un mundo en el que los teléfonos inteligentes, tablets y variados dispositivos electrónicos portátiles son cada vez más ligeros, el coltán abrió las puertas a la reducción de entre 10 y 20 veces el tamaño y peso que alcanzaban estos dispositivos hace un par de décadas. Las extracciones de las minas de coltán se iniciaron hacia la década de los 90, pero alcanzaron su máximo auge a principios del siglo XXI, cuando empieza el boom de la tecnología portable en el mundo, lo que propició nuevas investigaciones de elementos que nunca antes se habían utilizado en la tecnología, y encontraron en el coltán un componente que facilitaría nuestras vidas: la tantalita. La tantalita, que repito, se obtiene a partir del coltán, es capaz de almacenar una gran cantidad de carga electrónica en mucho menos espacio que otros materiales, lo que ha hecho que el tamaño de las baterías de la gran mayoría de aparatos electrónicos sea más pequeña.
En aleación con otras sustancias, el coltán es utilizado en turbinas de aviones y reactores nucleares, dado que tiene una alta resistencia a la corrosión y la alteración por cualquier material. También se lo usa en la elaboración de lentes para todo tipo de cámaras, tanto de fotografía como de video. Al tratarse de un material superconductor, conduce la electricidad un 80% mejor que el cobre, y también es utilizado en la elaboración de instrumentos que precisan de una buena conductividad. El coltán no solo es necesario para la microelectrónica y las telecomunicaciones, sino también para la industria aeroespacial. Y es que su resistencia y singulares propiedades físico-químicas le hacen privilegiado para su uso extraterrestre en la Estación Espacial Internacional y futuras plataformas espaciales. Se cree que en el futuro, el coltán está llamado a ser un mineral indispensable para la construcción de bases espaciales en otros planetas. Y mientras la humanidad intenta conquistar otros mundos lejos de la Tierra, miles de africanos trabajan como esclavos y viven en la miseria. Todo para que digamos que somos una raza inteligente capaz de colonizar otros planetas mientras destruimos el nuestro. La mayoría de los países africanos se independizaron después de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los países latinoamericanos que disfrutamos en promedio de 2 siglos de independencia, los africanos dejaron de ser colonia hace apenas unas décadas. Uno de estos países, el Congo, se independizó de Bélgica solo en 1960, y es precisamente el Congo el que hoy en día aún cuenta con el 65% de las reservas mundiales de coltán. Pero ¿cómo vivía en esta nación antes y después de su independencia? ¿Cambió algo? La respuesta es muy sencilla, los cambios fueron mínimos y no beneficiaron a la gran mayoría. Gracias a la colonización del Congo a finales del siglo XIX, el rey de Bélgica, Leopoldo II, convirtió a su país en una potencia imperialista y a él mismo en multimillonario. Y después de la independencia del Congo en 1960, la CIA se metió de lleno en este país para favorecer los intereses de las multinacionales estadounidenses, mientras los belgas hacían lo suyo por su parte. A fin de cuentas, las grandes potencias se dividieron el pastel. Escucha cómo recuerdan actualmente al rey Leopoldo II en este país, y de paso fíjate en cómo viven quienes hacen que nuestros celulares funcionen casi como una computadora de bolsillo. El Congo era propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Sacaba del país sobre todo diamantes y oro. Para obtener el oro y los diamantes, impuso cuotas de extracción a los congoleños. Así que todos estaban obligados a ir a la jungla y extraer los kilogramos que él pedía. Si alguien, por ejemplo, traía 2 kilos menos, le cortaban los brazos y cosas así. Ese rey belga hizo cosas monstruosas, terribles en este país. Porque, de todos modos, siguen siendo en su mayoría extranjeros los que se enriquecen con ello, mientras que nosotros seguimos siendo tan pobres como siempre. Pienso que ahora al menos podemos ganar algo, no como cuando éramos simplemente esclavos que no cobraban nada. ¿Sabes cuánto ganaban tu padre o tu abuelo en aquellos tiempos? Sí, bueno. Les pagaban con sal, con ropa y... ¿Con arroz? Sí, con arroz. Arroz y a veces nada. A veces les pagaban cancelando las deudas contraídas por alimentos. Nuestros antepasados no sabían que los minerales tenían valor. Eso es algo de lo que fuimos conscientes solo recientemente. Mi marido trabajó para ellos casi hasta que murió. No recibió ninguna pensión. Todo lo que me queda a mí es una diminuta cabaña cerca del pueblo donde vivíamos juntos. Mi padre trabajaba para Sominki, la sociedad belga de minería. Con ese dinero, proveniente de los minerales, estudiamos. Y con ese dinero de los minerales, nos alimentamos. Conocí la guerra cuando tenía 7 años. Antes de dejar el país, los belgas se preocuparon por esconder muchas reservas de minerales. Y después enviaron a mercenarios para que recuperaran los minerales y el resto de los bienes de los belgas. Los mercenarios lucharon contra el ejército congoleño y toda la población del Congo se vio obligada a huir a Ruanda. Así, nos convertimos en refugiados. La guerra duró 6 meses. Los soldados congoleños se vengaban de los belgas que quedaban en el país. Vinieron a matar a uno de los altos cargos de Sominki, la empresa minera belga. Le pidieron que saliera de su despacho y le dispararon en las escaleras. Sí, lo vi con mis propios ojos y esas imágenes me impactaron. Entonces pensé, un día seré presidente.
Y cuando lo sea, trataré de parar todo esto. Era joven. Quería parar esta situación. Todas esas historias de crimen, de falta de seguridad, robos, violaciones, todo tiene que ver con los minerales. Es un escándalo. Lo llaman escándalo geológico. Porque aquí tenemos uranio. Es el mismo uranio que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Tenemos cobalto, diamantes, oro, tenemos coltán, casiterita, turmalina, tenemos todos los minerales que uno pueda imaginar aquí, en el Congo. Incluso tenemos algunos que aún no conocemos.